buenos días con todos. Esta vez voy a exponer con mi grupo ensayos y propiedades mecánicas de los materiales. En esta exposición vamos a ver los diferentes ensayos y propiedades de los materiales. Yo soy Edwin Echeverri. Comenzando con la exposición, ¿qué es esto? Son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otro, desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería. Y también describen la forma como un material se comporta frente a una fuerza externa aplicada, con el fin de conocer sus respectivas propiedades. Las propiedades de un material dependen de la estructura que presenta el material. Aquí tenemos diferentes estructuras. Tenemos la cúbica centrada en las caras, la cúbica centrada en el cuerpo, la hexagonal compacta. Dando unos ejemplos sobre estas estructuras, hay materiales que poseen, por ejemplo, la estructura FCC, como es el aluminio, el cobre, el oro, el plomo. Los materiales que poseen la estructura BBC, el cromo, el hierro, el tántalo. La estructura HCP lo poseen los materiales como el cadmio, el cobalto, el titanio. Siendo la estructura más compacta la HCP y la menos compacta la FCC y la BCC. También dependen del proceso o procesos que hayan sufrido estos materiales. Tenemos como por ejemplo hayan sufrido solidificación, exposición a altas temperaturas, extrusión, entre otras. Además, también dependen de la composición química del material, como por ejemplo una aleación. ¿Qué es una aleación? Es una mezcla compuesta por dos o más metales para obtener una sustancia diferente con diferentes propiedades. Las aleaciones dan ciertas características al material, como por ejemplo le pueden dar dureza, mayor resistencia. Un ejemplo de una aleación que todo el mundo lo conoce es el acero. Ahora voy a hablar de las propiedades de los materiales. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad es una propiedad de un material duro de adquirir deformación acuosa. Esto lo obtiene mediante una descompresión sin romperse, a diferencia de la ductilidad que permite la obtención de hilos. La maleabilidad favorece a la obtención de láminas delgadas del material. Aquí el elemento conocido más maleable es el oro, que se puede malear hasta láminas de 10 milésimas de milímetro de espesor. Este es un muy buen material maleable. También presentan estas características otros materiales, como por ejemplo tenemos el platino, tenemos la plata, también tenemos el cobre, el hierro y el aluminio. Los metales maleables se caracterizan básicamente por su ductilidad. Con esto queremos referir que los mismos pueden ser doblados, pueden ser cortados, ejerciendo una fuerte presión, al llegar si es necesario, y el material no se rompe. Algo que, por supuesto, esto no sucede con todos los materiales. Entonces, esta es la cualidad de lo que determina su maleabilidad o no de los materiales. Principalmente, este tipo de metales suelen ser muy empleados con fines tecnológicos.
especialmente a la hora de soldadura. En la soldadura se utilizan estos materiales por sus características que poseen. Por otra parte, los metales maleables tienen una ventaja. ¿Qué es esto? Que es que presentan una escasa reacción. ¿Qué significa? Que son muy poco plausibles a ser afectados por cuestiones de la corrosión o el óxido. Son buenos materiales que resisten estos fenómenos. Ahora voy a hablar de la ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como aleaciones metálicas o materiales asfálticos, las cuales, bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. Acá a los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se les califican como frágiles. ¿Qué quiere decir un material frágil? Que fácilmente se puede romper sin necesidad de mucha fuerza. Aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse, pero esto sucede bajo un esfuerzo adecuado. Esta rotura llega cuando se produce grandes deformaciones de dicho material. En un ensayo de extracción, los materiales dúctiles presentan fluencias caracterizadas por deformación sin apenas incremento de carga. Desde un punto de vista tecnológico, al margen de consideraciones económicas, el empleo de materiales dúctiles presenta ventajas. Una de ellas es en la fabricación, ya que estos materiales son aptos para los métodos de fabricación por deformación plástica. También presentan otra ventaja en el uso, que presentan estos materiales deformaciones notorias antes de romperse. Esto quiere decir que este material va a presentar deformaciones muy grandes antes que se pueda romper. Los materiales dúctiles sufren primero una acusada deformación, es decir, una gran deformación, conservando aún una cierta reserva de resistencia, por lo que después será necesario que la fuerza aplicada a dicho material siga aumentando cada vez más y más para que provoque la rotura de dicho material. Los metales que se caracterizan por su elevada ductilidad se puede explicar porque los átomos de los metales se disponen de manera que tal es posible que se puedan deslizar uno sobre el otro. Y por eso es que algunos de estos materiales se pueden estirar sin llegar a romperse. Los materiales dúctiles también suelen ser utilizados especialmente en productos para niños. ¿Por qué son utilizados en productos para niños? Porque buscan aumentar su durabilidad, sino también ofrecen mayor seguridad para estos productos. Ahora voy a hablar de la tenacidad. La tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto por acumulación de dislocaciones. Esto se debe a que principalmente el grado de cohesión entre sus moléculas.
antes de fracturas absorben energía, como por ejemplo tenemos el acero o el hierro, que son materiales altamente tenaces. La tenacidad tiene una relación directamente proporcional a la ductilidad o capacidad de estiramiento. Esto quiere decir que cuando más dúctil es el material, más tenacidad posee. La tenacidad hace referencia a la cantidad de absorción de energía que tienen estos materiales. La ductilidad a la cantidad también de deformaciones que poseen. Los materiales que son dúctiles se les llama frágiles. Los materiales tenaces es lo inverso a lo frágil. Como por ejemplo aquí tenemos, como vimos anteriormente, un ejemplo, el acero o el hierro, que son materiales muy tenaces y que son muy utilizados ahora. Ahora voy a hablar de dureza. La dureza viene a ser la resistencia de un material que se opone a varios fenómenos, o algunos, como por ejemplo pueden ser la penetración, pueden ser rayados, pueden ser estirados, y este material se va a poner por sus mismas características que posee. Dando un ejemplo de dureza, tenemos, por ejemplo, si fácilmente podemos rayar una madera. Sin embargo, si queremos rayar un vidrio será un poco más difícil. Y será aún más difícil si queremos rayar un diamante. La dureza se puede medir de dos maneras. Una manera de medir la dureza puede ser de forma absoluta. ¿Cómo lo medimos de forma absoluta? Pues utilizando un aparato llamado durómetro o esclerómetro. La otra manera de medir la dureza es de forma relativa. Esto se hace comparando la dureza del mineral estudiado con otros de dureza conocida. Se efectúa empleando la escala de dureza de Mohs. Que esta escala de dureza está compuesta por 10 minerales, ordenados relativamente desde el más blando hasta el más duro, siendo el mineral más blando el talco, y en la cima tenemos al mineral más duro, que es el diamante. Ahora voy a hablar de plasticidad. La plasticidad es la aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes. Esto quiere decir que a algunos materiales se les puede aplicar una fuerza o alguna instrucción, alguna deformación, y estos materiales se van a deformar permanentemente, es decir, no van a volver a su estado original. Esto sucede bajo la acción de una presión o fuerza exterior que es aplicada a ese material sin que se produzca rotura. Puede decirse también que la plasticidad es una propiedad mecánica que poseen algunas sustancias capaces de sufrir una deformación irreversible y permanente. Cuando estas sustancias son sometidas a una tensión que supera su rango o límite elástico. Cuando se trata de metales, es posible explicar la plasticidad de acuerdo a los movimientos de dislocaciones
que resultan imposibles de revertir, como por ejemplo si tenemos una barra de acero y le aplicamos una fuerza, esta fuerza hará que el acero se doble sin que el acero vuelva a su estado original, como lo encontramos. Ahora voy a hablar de la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas. Es decir, que al material se le puede aplicar una fuerza o alguna fuerza externa o cualquier otra, y este material no sufrirá deformaciones, sino que al contrario, regresará a su forma original como estaba inicialmente. Y esto da porque cuando cesa el esfuerzo que había sobre dicho material, este material recobra su dimensión y como estaba antes. Como por ejemplo, si se estira o se comprime demasiado un material elástico, más allá de cierta cantidad, entonces el objeto no regresará a su estado original. Cuando esto sucede, el objeto ya no regresa a su estado original, hay una distorsión permanente, una deformación permanente. A esto se le llama límite elástico. Como por ejemplo tenemos una liga, que si le aplicamos mucha fuerza, esta liga deberá romperse y no volverá a su estado original. También otro ejemplo tenemos muy conocido, el resorte. Al resorte le podemos aplicar una fuerza baja, y si dejamos de aplicar esta fuerza, el resorte llegará a su estado original. Pero sin embargo, si le aplicamos una fuerza mayor a su límite elástico, el resorte ya no regresará a su estado original, sino que veremos una deformación que permanecerá en este resorte. Ahora voy a hablar de la fragilidad. La fragilidad es una propiedad de los materiales que es la capacidad del material de fracturarse con escasa deformación o fuerza. La rotura frágil tiene la peculiaridad de absorber relativamente poca energía. Esto quiere decir que si a un material frágil le aplicamos una fuerza muy poca, esta se romperá o terminará en fractura. También tiene escasa deformación, es decir, no le podemos deformar mucho, porque si no, este material rápidamente se fracturará o romperá. Por ejemplo, un ejemplo típico tenemos el vidrio. Al vidrio no le podemos aplicar una fuerza mayor, ya que este vidrio se romperá en un montón de pedazos. O tampoco podemos deformarlo tanto, si no se rompe. También tenemos, como por ejemplo, algunos minerales cristalinos y también los cerámicos, que poseen casi la misma fragilidad que los vidrios, y algunos polímeros. Ahora voy a hablar de la rigidez. La rigidez es la capacidad de un objeto o elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir deformaciones o desplazamientos observables. Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un elemento en la resistencia
bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente la rigidez se puede calcular como la razón entre una fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esta fuerza. Ejemplos de rigidez tenemos, por ejemplo, las vigas de los techos. Estas vigas soportan esfuerzos grandes, pero sin aparente deformación. Esto puede ser un ejemplo de rigidez. Hola, yo soy Kevin Coa. Continuando con las exposiciones, vamos a ver las propiedades de los materiales. Tenemos a la resistencia. La resistencia es la capacidad para soportar esfuerzos aplicados sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo cierto material. Bueno, la resistencia, cuando aplicamos fuerzas externas a cualquier objeto, cuerpo, material, este cuerpo reacciona con fuerzas opuestas hacia esos esfuerzos o fuerzas externas. Este cuerpo tiende a tomar resistencia ante los agentes externos. Eso es básicamente la resistencia. Ya sea cuando se le aplica una tensión, una contracción, una deformación, un doblamiento o cualquier esfuerzo externo, los cuerpos tienden a resistir esos esfuerzos. Ahora tenemos un tipo de resistencia que se denomina la resistencia tensil. Es importante para un material que va a ser extendido o va a estar bajo tensión. Las fibras necesitan tener buena resistencia tensil. La resistencia tensil, por ejemplo, los cables de tensión, las cuerdas de una guitarra, el nylon de la caña de pescar, esos materiales sufren una resistencia tensil. Pero estos materiales están fabricados para que puedan resistir cierta tensión y para que no puedan tener una rotura en estos materiales. Ahora vamos a ver la deformación. Todos los cuerpos se comportan diferente, ya que interiormente su estructura también es diferente y depende mucho de sus propiedades internas. Cuando se le aplica algún esfuerzo o una fuerza externa, los cuerpos se deforman, cambian de forma. Podemos definir como el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por uno o más fuerzas aplicadas sobre el mismo. Los tipos de deformación tenemos la elástica o reversible. Si la deformación se recupera al retirar la carga. Un ejemplo es cuando se le hace una prueba de ensayo de tensión a la barra de aluminio y se le aplica una tensión, se le aplica una fuerza, un esfuerzo, y la barra de aluminio se va a deformar, se va a estirar y va a aumentar su longitud. Por lo tanto, al soltar nosotros la tensión, la carga, la barra de aluminio se va a encoger, va a regresar a su posición original, a su longitud original. La deformación se recupera al retirar la carga. Eso es básicamente este tipo de deformación elástica o reversible. Como su propio nombre lo dice, es elástico. Se estira debido a una fuerza y al quitar esa fuerza regresa a su posición original. Ahora otro tipo de deformación es la deformación plástica o reversible.
Cuando se le aplica una fuerza mucho mayor, más grande, a esta barra de aluminio, ya va a pasar entre la deformación elástica a la deformación plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la barra de aluminio ya no va a regresar a su posición original, va a quedar deformada, y si nosotros seguimos aplicándole más fuerza, se va a romper. Eso es básicamente este tipo de deformación plástica o reversible, que al aplicarle la carga, el esfuerzo a un cuerpo, ya no va a regresar a su posición original, sino va a quedar ya deformada. Ahora vamos a analizar estas gráficas que se denomina la curva de esfuerzo-deformación. Describe la relación entre el esfuerzo y la deformación y que señala las regiones elásticas y plásticas de un material dado. En el eje X tenemos el alargamiento o la deformación. En el eje Y tenemos a la carga o a la tensión. Como vemos en la gráfica, hay una pendiente positiva. Esa pendiente nos indica que este cuerpo está sufriendo una deformación elástica, pero tiene un punto máximo, y a partir de ese punto máximo la gráfica se curvea. Eso le corresponde a la deformación plástica. Y también hay un punto máximo en esta curva, que es la máxima tensión que se le puede aplicar a esta barra de aluminio. Y también hay en ese mismo punto, en el eje X, el alargamiento también, bueno, en ese punto también hay un alargamiento máximo. Bueno, a partir de ese punto vemos que la curva se empieza a decaer. Eso se le denomina la extricción, o sea, a esta barra de aluminio se le denomina extricción. ¿Por qué? Bueno, al disminuir la carga, la tensión, esta barra de aluminio comienza a deformarse como si fuera, o sea, en el centro medio de la barra de aluminio comienza su área transversal o su diámetro comienza a disminuir. Esa es a partir de ese punto máximo de la curva es la instricción. Esta gráfica es similar a las anteriores. Determinación de propiedades mecánicas a partir de la curva de tracción. Tenemos en el eje Y la deformación en ingeniería, pero en porcentajes. Tenemos en el eje Y el esfuerzo de ingeniería. Tenemos la pendiente positiva y un área seleccionada. Ahí está el módulo de elasticidad y el módulo de resistencia. En esta pendiente, pues al aumentar la tensión, la deformación aumenta proporcionalmente y es una pendiente positiva. Hay un punto fluctuante. A partir de ese punto ya aparece una curva. Esa curva es la deformación plástica, en la cual esta barra de aluminio ya no puede retornar a su longitud original o inicial. Ya está en una deformación, y como vemos hay un punto que se forma un alargamiento uniforme, una deformación uniforme. Ese punto está en el punto máximo de la tensión. Hay una tensión que es máxima, ya no se puede exceder. A partir de ese punto la curva comienza a decaer. La tensión, el esfuerzo comienza a disminuir, pero la barra de aluminio continúa alargándose, hasta que llega un punto en que se le denomina el límite de ruptura, y llega ese punto en que esta barra de aluminio se va
a romper. Continuamos ahora con los tipos de ensayo. Bueno, los tipos de ensayos son las pruebas experimentales que se le da a los metales para nosotros así poder saber cuánta fuerza, cuánta tensión puede soportar estos tipos de metales, ¿no? De diferentes metales. Por eso se utilizan los tipos de ensayos. Para conocer las cargas que pueden soportar los materiales, se efectúan ensayos para medir su comportamiento en distintas situaciones. El esfuerzo es la carga aplicada o fuerza que intenta deformar un objeto. Una probeta en un ensayo de tracción de compresión dividida por el área transversal de la probeta o el diámetro de esta probeta. Al calcular el esfuerzo de ingeniería, se ignora el cambio de área transversal que se produce con aumentos o disminuciones en la carga aplicada. Físicamente podemos describir al esfuerzo como la fuerza dividido en la sección transversal. El esfuerzo es directamente proporcional con la fuerza. Al aumentar la fuerza, estamos aumentando el esfuerzo. Y es inversamente proporcional con la sección transversal. Mientras más grande la sección transversal, más pequeño es el esfuerzo. Y por eso que es inversamente proporcional, ¿no? Y si tenemos una pequeña sección transversal, el esfuerzo va a ser mayor. Tipo de esfuerzos mediante ensayos. El ensayo de tensión. El ensayo de la tensión mide la resistencia de un material, fuerza o una fuerza estática o gradualmente aplicada. Bueno, vemos aquí este mecanismo, ¿no? En el centro tenemos a la probeta y tenemos dos mordazas, tenemos con lo cual se le va a aplicar una tensión, dos fuerzas opuestas. Tenemos una cabeza móvil, ¿no? En la cual se va, al aplicar el esfuerzo, la fuerza, esto va a hacer estirar a la probeta que están sujetas en las dos mordazas. Entonces, al aplicar la fuerza, esta probeta va a sufrir una tensión. Primero va a sufrir una deformación elástica y si le seguimos aplicando fuerza va a sufrir una deformación plástica. Continuamos con la tensión mucho más grande. Esta probeta va a llegar al punto de ruptura, el límite de ruptura. Como ya sabemos, el esfuerzo es la fuerza sobre el área transversal de la probeta o el diámetro. La deformación. Físicamente, la deformación es la variación de la longitud cuando se le aplica la tensión dividido la longitud inicial. Ahora vemos en esta tabla los resultados de un ensayo de tensión en una barra de aleación de aluminio de 0.505 pulgadas de diámetro. Tenemos en esta tabla lo medido y lo calculado. Tenemos lo medido, la carga en unidades de libra y la longitud calibrada en pulgadas. Bueno, inicialmente la barra de aleación de aluminio mide 2 pulgadas en una carga cero, pero cuando se le aplica 1000, 3000, 5000, 7000, podemos observar que aumenta la longitud proporcionalmente, aumenta una milésima de pulgada. Cuando se le aplica 1000, aumenta una milésima de pulgada la longitud de esta barra de aleación de aluminio, al igual que 3000, 5000, 7000. Pero cuando ya los esfuerzos son mayores, por ejemplo 7900, 8000,
ya es una gran tensión, ya la longitud no va a aumentar proporcionalmente, sino va a sufrir unos cambios, va a sufrir ya deformación plástica. Ahora, en lo calculado, el esfuerzo en unidades PSI, que son libras por cada pulgada cuadrada, y la deformación que se mide pulgadas sobre pulgadas. Al igual también, cuando se le aplica un esfuerzo de 5.000, 15.000, 25.000, 35.000 PSI, su deformación aumenta proporcionalmente. Pero cuando ya son esfuerzos más grandes, por ejemplo 37.500, 40.000, vemos que la deformación ya es variada, no es proporcional. Ahora vemos aquí una gráfica, la deformación pulgadas sobre pulgadas en el eje X, en el eje Y tenemos el esfuerzo en PSI. Como ya lo había explicado anteriormente, que cuando al aplicarse el esfuerzo aumenta proporcionalmente la deformación, hasta que llega a un punto, un esfuerzo de excedencia, se le denomina, ¿no?, en que ya esta gráfica se va a curvear. Esta curva es la deformación plástica. Esta barra de aleación de aluminio comienza ya a sufrir una deformación y no puede regresar a su longitud original. Bueno, esto ocurre cuando se le aplica grandes esfuerzos, 40.000, 35.000 PSI. Bueno, y la deformación continúa hasta que hay una deformación en el medio en medio de la barra. Ahí está sufriendo esa tensión que podemos observar experimentalmente que el diámetro comienza a disminuir y llega hasta un punto de ruptura. Se rompe esta barra de aleación de aluminio debido a estos grandes esfuerzos de tensión aplicados. Ahora, el ensayo de flexión. Cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblar el cuerpo, esto produce un alargamiento de unas fibras y un acortamiento de otras. Este tipo de esfuerzos se presentan en puentes, vigas de estructuras, perfiles que se curvan y máquinas. Bueno, en las puentes, cuando los vehículos, los trailers, circulan por el puente está sufriendo una flexión, se está doblando, pero visiblemente no se puede observar o darse cuenta de que el puente se está sufriendo una flexión, un doblamiento. Pero cuando sufre esta fuerza, el puente milimétricamente se está deformando, se está doblando y está sufriendo una flexión, pero visiblemente no lo podemos notar. Bueno, eso es básicamente el ensayo de flexión. Como vemos en la imagen, tenemos 3 barras, 2 barras en el inferior, una tabla y una barra que va a aplicar una fuerza, un peso en medio de esa tabla. Y como podemos observar, al aplicar ese peso, esa fuerza en medio, pues sufre una flexión, un doblamiento, en que las fibras que se encuentran superficialmente superior sufren un acortamiento, muy distinto a las fibras que se encuentran superficialmente inferiormente. Estas fibras sufren un alargamiento. Esto es básicamente un ensayo de flexión, es un doblamiento. Bueno, mi nombre es José Elmer Suárez Infante y enseguida voy a hablar sobre el ensayo de dureza.
Bueno, ¿en qué consiste el ensayo de dureza? El ensayo de dureza consiste en medir la resistencia de la superficie de un material al ser penetrado por otro. Bueno, es obvio que este debe ser un penetrador de un material muy duro para que este le pueda hacer daño. Bueno, en sí, acá se han inventado diversos ensayos, pero lo que más destacan son dos, que es el ensayo de Rodwell y el ensayo de Brinner. Más adelante veremos en una tabla el ensayo de Rodwell con diferentes escalas, y vemos que de materiales más duros a materiales más blandos, que se van a utilizar diferentes penetradores para, como ya les digo, para materiales duros y para materiales blandos. En este caso me enfocaré sobre el ensayo de Brinner. Bueno, en sí el ensayo de Brinner en los laboratorios utilizan un penetrador de una esfera de acero muy duro, y la esfera tiene como diámetro aproximadamente de 10 milímetros. Bueno, escogemos primeramente un material al que nosotros vamos a calcular su índice o su resistencia, que en este caso viene a ser el índice o el número de dureza. En el caso del ensayo de Brinner, escogemos un material, pero para esto tenemos que tener una observación muy importante en este material, que este material, su superficie debe estar lisa y libre de cualquier suciedad. Entonces, oprimimos la esfera, que en este caso viene a ser el penetrador, lo oprimimos contra el material y mayormente lo oprimimos, vemos que le damos una profundidad de 2 a 6 milímetros. Y para calcular el índice de dureza o el número de dureza, como lo quisiéramos llamar, tenemos una fórmula. Como vemos, la dureza de Brinner abreviado es en HB, y bueno, su fórmula es HB es igual a la fuerza aplicada entre el pi medios por el diámetro, que en este caso viene a ser del penetrador, por el diámetro del penetrador menos la raíz cuadrada del diámetro cuadrado del penetrador menos el diámetro, que en este caso del material cuando esté penetrado, como ya les dije, de 2 a 6 milímetros, también al cuadrado. Bueno, ahí vemos en la gráfica, vemos el penetrador, que en este caso es una esfera de acero muy duro, para en el caso de la dureza de Brinner. Y para el caso de Rodwell utiliza el mismo ensayo, o sea, el mismo procedimiento, solo que en este caso es una esfera más pequeña, que son para materiales muy blandos, y también utiliza un cono de diamante para materiales más duros. A continuación vemos una tabla, aquí, una tabla de comparación de ensayo de dureza. Bueno, de diferentes tipos. Como ya les dije, el ensayo de Brinner utiliza una bola de 10 milímetros de diámetro, que en este caso es de acero duro, y lo podemos aplicar en hierro y acero fundidos. Basta con 3.000 kilogramos de fuerza o carga para hacer daño a esos tipos de materiales. Y en el caso de lesiones no ferrosas, son 2.500 kilogramos menos para poderle hacer daño, que en este caso también utiliza una bola de 10 milímetros, que es en el caso de Brinner. Ahora, en el ensayo de Rodwell, como ya les dije que hay diferentes escalas, en este caso la escala del A hasta el F. Y en la escala A vemos que su penetrador es un cono de diamante, que para aplicarlo a materiales muy duros necesitamos una carga de 60 kilogramos. Y para la escala B, que es en el ensayo de Rodwell obviamente, utilizamos un penetrador de una bola de 16 pulgadas, que en este caso lo podemos aplicar en latón o acero de baja resistencia, que basta con una carga de 100 kilogramos para poder hacerle daño, en este caso, o penetrarlo. Y en el caso de la escala C, que ya se utiliza un cono diamante, que en este caso son 50 kilogramos más que el B, que son para aceros de alta resistencia. Como ya les digo, son 150 kilogramos que se le puede aplicar. Y en la escala D también utiliza un cono diamante, pero para aceros de alta resistencia, ya otros tipos de materiales, se utiliza una carga de 100 kilogramos.
Y para la escala E del ensayo de Roswell, utilizamos una bola de 1/8 de pulgada. Bueno, que este viene a ser para materiales muy suaves su aplicación, que solo basta 100 kilogramos también. Y para la escala F, utilizo una bola de 16 pulgadas, que son para los materiales como aluminio o materiales suaves, pero ya se necesita ya una carga menor de 60 kilogramos. Y vemos dos últimos ensayos que estos son el ensayo de Birker y el ensayo de Carnot, que su penetrador utiliza una pirámide de diamante y en el ensayo de Carnot igualito, una pirámide de diamante, pero en sus aplicaciones para materiales duros solo basta 10 kilogramos. Y con respecto al ensayo de Carnot, la aplicación lo podemos aplicar en todos los materiales, pero ya se necesita una carga menor, ya que son 500 gramos. Bueno, con respecto a los dos últimos ensayos, que ya lo mencioné, el ensayo de Birker y el ensayo de Carnot, bueno, estos son pruebas de microdureza. ¿Por qué se llama pruebas de microdureza? Porque produce una penetración muy pequeña que se necesita de un microscopio para poder obtener su medición. Bueno, eso es con respecto a esa tabla que he podido mencionar. Vamos a ver su comportamiento más adelante, como ya les había dicho ya, que cómo estos materiales se comportan. Para esto necesitamos diferentes cargas y como así sucesivamente penetradores, para que estos penetradores podamos aplicarlo contra el material, y también dependiendo de la carga. Bueno, como hemos visto sobre el ensayo de Roswell, el ensayo de Brenner, cómo las diferentes escalas pueden hacer daño a cualquier tipo de material que podamos coger. Con respecto al ensayo de impacto, bueno, el ensayo de impacto en sí es un golpe súbito e intenso que se le va a dar a un material. Bueno, en este caso vemos las agujas de la lectura directa de una energía absorbida. Bueno, aquí vemos que un péndulo muy pesado, en este caso el péndulo le damos una altura. Entonces, este péndulo muy pesado le damos una altura inicial. Entonces, ponemos una probeta de manera horizontal, de tal manera que este va a adquirir un arco, o sea, va a formar un arco. Su trayectoria va a ser un arco de tal manera que va a chocar contra la probeta y esta la va a romper. Es obvio que este va a ser detenido al golpear, de tal manera que su altura final no va a ser la misma que la inicial. Entonces, si conocemos la altura inicial y la altura final, bueno, podemos calcular la diferencia de la energía potencial. Y bueno, vemos, y esta energía potencial es la energía de impacto absorbida cuando el material ha sido roto o ha sufrido algún daño. Bueno, en caso que mayormente lo podemos llamar fractura. Bueno, aquí vemos dos tipos de ensayo, el ensayo de Charpy y el ensayo de Isop. Bueno, como ya lo mencioné, el ensayo de Charpy. ¿Qué diferencia entre el ensayo de Charpy y el ensayo de Isop? Bueno, en el ensayo de Charpy vemos que utiliza una probeta y el ensayo de Isop otra probeta. En el ensayo de Charpy utiliza una probeta de 10 por 55 milímetros de largo. Entonces, el ensayo de Charpy lo pone la probeta de manera horizontal. Y en el ensayo de Isop también utiliza la probeta, pero un poco más larga, que es de 65 milímetros. Esta ya no lo pone en forma horizontal, sino lo pone en forma vertical. Eso es con respecto. Y su energía es expresada en la de Charpy, su energía es expresada a libra por pie, o en joule, que bueno, una libra por pie equivale a 1.356 joules. Y con respecto al ensayo de Isop, su energía es expresada en libra por pie sobre pulgada, o en joules sobre metros. Bueno, aquí vemos pues que las diferentes formas o diferentes ensayos que podemos para obtener en sí la energía absorbida o la energía de impacto. Bueno, a continuación veremos la gráfica, una gráfica de un resultado en serie de ensayo de impacto, pero este va a ser para el ensayo de Isop, que utiliza un material que es de polímero termoplástico de nylon super tenaz. Vemos su temperatura de transición
es la temperatura a la cual un material expresa su comportamiento de ser más dúctil a ser más frágil. Bueno, como vemos, hay un material, su temperatura de transición. Entonces, este material se comporta, vemos que a una temperatura por encima de la temperatura de ambiente, bueno, vemos que el material es dúctil, pero por debajo de la temperatura del ambiente ya el material es comportado de una manera frágilmente. Como vemos ahí, vemos a una temperatura de 0.5 grados Celsius, vemos que este puede tener una resistencia de impacto de 600 joules por metro. Bueno, este es un resultado, un comportamiento del ensayo de ISOP para un polímero termoplástico de nylon super de NAS, como podemos ver ahí su comportamiento. A continuación, veremos el ensayo de fatiga. Bueno, las fallas por fatiga ocurren en 3 etapas, como podemos ver. Esto primeramente se da para oscilaciones, mediante vibraciones también puede ser, y primeramente de una probeta al momento al girar apoyado sobre un motor. Primeramente ocurre su ensayo de fatiga, o sea, el momento de rotura, como podemos decir, primero ocurre con una pequeña grieta, y luego, como va prolongándose el número de vueltas o el número de revoluciones, como podemos llamarlo, se va haciendo un poco más grande y va a llegar a un límite donde se va a romper, se va a fragilizar y se va a romper. Bueno, ahí vemos en la gráfica, vemos un motor y una probeta. La probeta está juntamente proyectada contra el eje del motor, y el otro extremo se aplica una carga. Vemos cómo gira, el motor va a girar la probeta de tal manera que va a llegar que se va a formar un arco en todo, en sí, en la área transversal de la probeta, de tal manera que conforme va girando aplica la carga si es más pesada y el número de vueltas es mucho mayor, vemos que material va a seguir como un arco, de tal manera que la parte de abajo se comprime y la parte de arriba va a sufrir una tensión. Bueno, es con respecto a esta gráfica, como ahí vemos, pero podemos calcular el esfuerzo mediante una fórmula que es 10.18 por L por F sobre D al cubo, donde vemos que L es la longitud de la barra y F es la fuerza, y D el diámetro, aquí es al cubo. Bueno, ahí vemos que, como ya le dije en la figura, como tiene una compresión a la parte de abajo y la arriba tiene una tensión. Y vemos la carga, cómo se aplica al extremo, y vemos el número de revoluciones que le podemos dar. A continuación veremos una gráfica de curva de esfuerzo y el número de ciclos para una falla de acero. Acá utilizamos dos materiales, una de aleación de aluminio y la otra de acero grado de herramienta. Vemos sus diferentes comportamientos. Con respecto al acero de aluminio, a la aleación de aluminio, vemos que a 10 a la 4 número de ciclos, que esto quiere decir a 10.000 ciclos, vemos que su esfuerzo aplicado, bueno, en este caso su símbolo es en kilo PSI, o su esfuerzo en kilo PSI, vemos que nos basta con 70 kilo PSI para que tenga 10.000 ciclos, o como lo podemos llamar también en PSI, que son 60.000 PSI. Y vemos conforme va teniendo X número de ciclos, vemos que su carga ya no va a ser la misma, sino basta con ser menor su carga, su esfuerzo, para que se pueda romper. Pero en el caso de acero de grado de herramienta, vemos que 10.000 ciclos puede soportar un esfuerzo de 110.000 PSI. Y vemos que conforme va a tener mayor número de ciclos, su carga a ser más va a durar menos, pero si se prolonga su número de ciclos, obviamente que su esfuerzo tiene que bajar. Entonces aquí vemos al acero de grado de herramienta,
vemos que le basta con 100.000 ciclos de duración a un esfuerzo aplicado de 90 kilos PSI o 90.000 PSI, como lo podemos llamar. Y su límite de resistencia de fatiga está por los 60.000 PSI, a una equivalencia de números de ciclos de 10 a la 6. Bueno, es con respecto al ensayo de fatiga, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, continuando, tenemos el ensayo de termofluencia. Bueno, esto se aplica un esfuerzo a un material que está a una temperatura elevada. Bueno, este se puede estirar y finalmente fallar cuando el esfuerzo aplicado sea menor que el esfuerzo de excedencia a dicha temperatura. Aquí vemos, por ejemplo, un material cuando está elevada a una temperatura elevada y nosotros le aplicamos un esfuerzo conforme que el esfuerzo sea constante a la temperatura, o sea, conforme avanza la temperatura, conforme aumenta, el esfuerzo lo vamos haciendo mucho más mayor, de tal manera que este va a llegar a un punto donde este se va a romper o se va a deformar. Como vemos, para determinar el comportamiento del material se utiliza el ensayo de termofluencia. Bueno, aquí vemos una figura con respecto a la deformación y el tiempo. Vemos en la primera etapa, vemos cómo este material va teniendo un comportamiento menor y luego conforme aumenta, es indudablemente que la temperatura aumenta y el esfuerzo también va a tener un punto que este se va a romper su punto de equilibrio y este se va a romper ya conforme pasa el tiempo. Y vemos aquí cómo se comportan las dislocaciones en este material. Bueno, las altas temperaturas permiten que las dislocaciones en el interior de un material asciendan. En este caso vemos ahí en la gráfica cómo los átomos se mueven de un lugar a otro de la línea de dislocación. Bueno, la dislocación se escapa entonces de la superficie de red. Este continúa su desplazamiento, causando una formación adicional de la pieza, o sea, este se deforma y posiblemente haciéndole un simple esfuerzo, como ya les dije, que conforme aumenta la temperatura y aumenta su esfuerzo, y como que a veces nosotros de la temperatura que está elevada la sacamos, cuando ya está calentado el material, la sacamos por ejemplo, de un horno, por ejemplo, si queremos calentar, el material va a estar rojo vivo y con simplemente un poco de esfuerzo que le demos o un martillazo a ese material, este material se va a romper por la gráfica que está ahí con respecto al ascenso de las dislocaciones. Ahora, con respecto al ensayo de compresión, bueno, este es el más utilizado que, bueno, hemos podido ver, realmente se aplica en ingeniería. Bueno, cualquier otra rama también lo puede aplicar, pero mayormente lo vemos en el caso de la ingeniería. Bueno, aquí vemos pues aquí utilizamos una probeta cilíndrica de concreto. Bueno, aquí en este ensayo de compresión vemos que probeta que está formada por, bueno, como lo dice, un cilindro de concreto. Bueno, este cilindro de concreto lo ponemos a un equipo de tal manera que este equipo le va a adquirir una fuerza y lo va a comprimir al material, y va a llegar en un momento en que se va a deformar, se va a deformar o va a formar unas grietas, y hasta que esto lo va a romper y lo va a volver tal vez ceniza. Bueno, no tal en el caso que le llamamos de ceniza, bueno, puede ser en partículas de polvo y bueno, lo puede deformar, lo puede agrietar, lo puede distorsionar a la probeta cilíndrica, en este caso es de concreto. Bueno, es con respecto a que he podido hablar sobre los diferentes ensayos que me había tocado. Bueno, gracias.